Hola ruteros, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Ruta Bonsai Podcast. Espero que todos lo estén pasando muy bien. Hoy día estoy solito. Martín tenía otros eventos a los cuales acudir. Así que, pues hoy día les traigo un temita. Un temita muy interesante, pero antes de ese tema nos vamos con los comentarios. No hay comentario en YouTube, chiquillos. Nadie nos comenta en YouTube. Somos abandonados, totalmente abandonados en YouTube. Pero no importa. ¿Por qué? Tenemos los de Spotify. Aquí no fallan los chiquillos. Así que vamos con esos. Vamos con el Daniel en el episodio del origen del bonsai. Hola, con respecto al episodio de los Yamadori. Era otro episodio. Ya. Después de haberlo recolectado, ¿en cuánto tiempo más? O más bien, ¿en qué momento puedo decir ya está listo para trabajarlo? ¿Qué señal en el árbol podría darle la seguridad de manipularlo y que no muera? Saludos, muchachos. Bueno, la primera señal clara es la brotación. Tú no puedes trabajar el árbol, digamos, si es que haya brotado. No sacas nada con sacarlo, esperar un mes y trabajarlo. No. Lo sacas, lo fertilizas, esperas la brotación, que esté fuerte y sano, y ahí recién lo trabaja. Y ese proceso es largo. No sé, en el mejor de los casos serán 6 meses, dependiendo de cuándo lo hayas rescatado y si brotó bien y todas esas cosas. Pero no es corto ese periodo. Mira, Nicole Vargas desde Puerto Montt. Un saludo a la Nicole, un abrazo fuerte a la distancia. Grande Nicole. Aquí en Puerto Montt estamos en las mismas. No ha llovido nada y las temperaturas no han bajado a lo que debería ser en esta fecha. Días de sol preciosos en Puerto Montt, imagínense. Puerto Montt está bien al sur, llueve harto. Allá los días lluvia de verdad. Como dices tú, en Veroño, un Veroño como ninguno. Chuta, Nicole, estamos en las mismas. Imagínense, yo estoy grabando el 6 de junio. Y no ha caído ni una sola gota en Santiago desde creo que abril, que fue una lluvia bien fomeque. O ni tan fomeque, pero como que se hizo la nada. Y estaba mirando el pronóstico. Ustedes saben que yo miro el pronóstico seguido, algo que deberían de hacer todos ustedes, que yo creo que lo hacen. Y la lluvia, con suerte, para el día 10 de junio podría caer unas gotitas acá en Santiago, unas gotitas así, bien escuálidas. Así que por lo menos vamos a estar una o quizás 2 semanas más sin ni una lluvia importante. No recuerdo yo que haya pasado algo así. Quizás algunos sí, pero hace tiempo. Se supone que estamos en un periodo normal, un tránsito desde la niña al super niño que están hablando tanto en las noticias. Pero de super niño no nos dice, no ha llegado nada todavía. Estamos secos. Niño, por favor. Podemos estar todos tapados. No sé. Ojalá que no, que venga, que caiga su agua en invierno como corresponde. Kichar Paz nos pone: qué genial toda la información que entregar los amigos de Achibo. Siempre es un agrado escucharlo y gracias por los datos entregados. Un abrazo. Esto es cuando hablamos con la directiva. Sí, pues no. Hay estas cosas este año acá en Chile, ¿eh? Así que atento. Mira, y también Charpas nos comenta en el episodio del origen del bonsai. Nos pone: creo que los latinos de a poco vamos cimentando las bases para los diferentes estilos de bonsai. Totalmente de acuerdo. En especial en Chile, ya que nuestros árboles nativos la mayoría son de hoja perenne y hoja chica. Poseemos nativos que son incluso más lindos que los de Japón y de a poco se le está sacando provecho. Buen dato, que el bonsai en Corea Bunyae pasó a Corea, así es, antes de Japón. Hay que averiguar ese proceso de cómo los coreanos lo adoptaron. Interesante sería. Abrazos y linda semana. Abrazos, Chaerpas. Y linda semana también. Mira, ahí hay una... Los existen y ustedes pueden ver maestros coreanos y el Corea se llama Bunyae y hay elementos, no es un poco como lo que pasó en China con el Penjin, pasó en Corea con el Bunyae. Al final los que lo explotaron y lo llevaron a esta mayor precisión y como
como algo tan estructurado y artístico y hermoso, podríamos decirlo, fueron los japoneses. En Corea y China se mantuvo este estilo un poco más libre, más penyin. Y uno puede ir a Corea, de hecho hay una isla en Corea donde tienen, es más o menos conocido que ahí hacen punjae. Pucha, no me acuerdo, a ver si para el próximo episodio la busco y se las mando. Quizás podríamos hablar en uno de estos episodios extras del bonsai en Corea, ya que tanto interés veo, por lo que me han preguntado. Cristian nos pone en un episodio actualización. El episodio pasado. Hola chiquillos, yo aplico oxicloruro de cobre para los hongos a final de otoño y a mediados de invierno. Me funciona bien. Ahí tiene un dato, chiquillos. Con respecto al Wingan, me sorprendió. No lo conocía. Les sugiero la especie Kojiwai. Es muy linda y resiste podas, trasplantes, alambrados en ramas tiernas y se propaga bien por esqueje. Mira, Kojiwai. Vamos a estudiarla. A ver si en un próximo episodio de plantas nativas les comento sobre el Kojiwai, porque hoy no hice la tarea, así que no hay planta, no hay especie de la semana. Me castigo. Bueno, y esos son los comentarios de este episodio, o del episodio pasado. Así que hoy día les traigo un tema que espero les guste mucho a ustedes, o no sé si les va a gustar, como que sea entretenido o lo pasemos chancho, pero sí va a ser informativo. Aunque quizás algunos de ustedes se han preguntado cuando ponen su bonsai, han visto, si alguno lleva tanto tiempo en bonsai, cómo es que se forma o cómo es el proceso de la cicatrización de una herida en bonsai. Cómo se cierra la herida, por qué se cierra, cómo funciona. Quizás muchos se lo imaginan que es muy parecido a lo que pasa en los animales, porque se genera una cicatriz, nosotros también generamos una cicatriz, pero la verdad es que es muy distinto a cómo funciona en los animales. Hay que pensar esto como que en realidad el árbol, cuando tiene una herida, nosotros podamos una rama, el árbol no reemplaza el tejido que uno cortó. Esa madera que queda ahí no la reemplaza, la aísla. Porque hay que pensar que esta herida que queda, obviamente queda expuesta totalmente a todos los hongos, bacterias, insectos, ahí queda dispuesta para que entre cualquier insecto, o sea, cualquier enfermedad, y se meta hacia adentro del árbol, hacia el alma, y lo carcoma por dentro, por todos sus vasos, y lo termine matando. Entonces el árbol lo que hace es básicamente, así muy a grosso modo, simplemente lo aísla. Tenemos que pensar esto como si el árbol actuara o sea, cuando pienses una ciudad, un barrio, no sé, ahí se quema una casa, ¿no es cierto? El cuerpo humano lo que hace es reconstruir esa casa y todo bien, todo sigue normal. El árbol actúa más como esta casa se quemó y nosotros la aislamos, no la arreglamos, pero la dejamos aislada así con barreras para que no se expanda el fuego. Y la casa queda ahí quemada por siempre, pero no se reconstruye. Esto mismo pasa en los árboles. Y este proceso, digamos, es un proceso bien como estructurado, podríamos decirlo, por capas, bien ingenioso. Y de hecho tiene un nombre que se llama CODIT, que es Compartmentation of Decay in Trees, algo por ahí, que fue desarrollado por Alex Chico. Esto fue desarrollado en los años 70, así que es más o menos nuevo. Básicamente, antes de nuestro amigo Chico, nuestro amigo Alex Chico, todo el mundo se creía más o menos que los árboles cicatrizaban de manera similar a las plantas. Pero esto fue totalmente descartado. Y esta teoría dice que el árbol va poniendo barreras a estos patógenos que van entrando al árbol. Entonces es una teoría que consiste en 4 tipos de barreras que hacen que el árbol
mantenga a raya los patógenos. Entonces, la primera, digamos que es una pared que su función es detener el avance vertical de los patógenos. Esta es la más débil. Esta lo que hace taponear los vasos conductores que transportan el agua, de manera que ningún patógeno lo use para subir o moverse dentro del árbol. Ahora, esta es la primera herida, o sea, la primera pared, pero es una barrera bastante débil, así que generalmente los hongos igual las traspasan y las bacterias también. Así que el árbol también tiene o genera otra barrera que impide el avance hacia el centro, hacia el tronco mismo. Que esta es una barrera que está creada por los anillos de crecimiento. Cada uno de esos anillos que uno ve genera una frontera para que evite que los patógenos avancen hacia el centro y dificulte la pudrición, digamos, de la madera. Esta barrera tampoco, digamos, que es la mejor de las barreras, pero todas estas barreras, digamos, en conjunto de a poco hacen que vaya reduciendo la velocidad de propagación de los patógenos dentro del árbol. Entonces, al final vamos a entender por qué. Después hay otra barrera que detiene el avance lateral. Esta barrera está creada por los radios leñosos, que se llaman, que son estructuras que conectan el centro del tronco con la periferia. Entonces también funcionan como una especie de compartimientos que limitan la expansión alrededor de la circunferencia del tronco de todos los patógenos. Y esta pared ya es bastante más fuerte en muchas especies, lo que hace que el patógeno no avance más, se quede ahí. ¿No es cierto? Y digamos que después de todo eso viene lo más importante de todo y lo que entrega finalmente la solución al problema. O sea, evita 100% que entren los patógenos. Y esto es que simplemente se genera un cambium, que ahí lo vamos a explicar cómo se genera este cambio. Se genera este cambio, un tejido, ¿no es cierto? Y cierra la herida. La envuelve. Toda esa madera la envuelve y genera una capa protectora que impide que entren hongos, bacterias. Entonces, si todas las otras capas anteriores impidieron el avance de los patógenos, no pasa nada, porque esta barrera lo cierra y ya no entra nada. Ahora, esta barrera genera una madera distinta, un poco más fuerte, más estructurada, que hace que entren menos patógenos. Entonces queda totalmente sellado, digamos, como impermeable, podríamos decirlo así. Claro, impermeable a los patógenos. Y se queda este callo que se llama callo cicatrical, que es el que cubre el área. Y que está el proceso, digamos, primero pasa este proceso de la compartimentalización, que es un proceso que el árbol lo hace durante toda la vida, digamos, está preparándose para cortes. Entonces no es que esta estructura la genere en el momento que se hace el corte, sino ya están. Pero quizás el único que sí genera en el momento es la primera etapa, que es cuando trata de taponear los vasos conductores. Y el proceso final es cuando nosotros cortamos, se crea un callo de cicatrización. Ustedes han visto que, bueno, sí, los más meticulosos se ve como un labio alrededor de la herida. Bueno, ese es cambium, que son estas células que en algún minuto hablamos, que son capaces de reproducirse muy rápidamente e ir creciendo. Entonces ese cambium va creciendo y va generando madera a medida que avanza hacia el interior. O no hacia el interior, sino hasta cubrir toda la superficie de la herida. Entonces, por esto es muy importante que uno, cuando haga la poda, se preocupe de estos detalles. Y nosotros los bonsaicas tenemos una ventaja, que son las herramientas. Y si ustedes se fijan, las herramientas que usamos para la poda importante son cóncavas. Y esto hace que se genera una pequeña concavidad que permite que ese labio al cerrar quede más al ras, o sea, se vea menos la herida, pase más piola, pero además acelera el proceso. Entonces el árbol está menos tiempo expuesto
a, a la presencia de patógenos y genera una herida, o cierra la herida mucho más rápido y permite que estas barreras sean más eficientes porque están menos tiempo expuestas a los patógenos. Otra cosa que usamos mucho nosotros en bonsai es que como trabajamos muy bien los árboles, o deberíamos, en el sentido de que los fertilizamos, los cuidamos, los árboles están muy vigorosos y eso ayuda mucho a la velocidad de cierre de la herida. El cambio crece mucho más rápido. Entonces nosotros cuando vamos a trabajar un árbol siempre conversamos de que tienen que estar bien fertilizados, vigorosos. De esta manera nosotros cortamos y obviamente esto hace que se cierre mucho más rápido. Obviamente hay especies, no sé, arces, olmos, las elcobas, que cierran la herida súper rápido. Hay otras especies que no cierran la herida rápido, pero sí son muy buenos en el proceso de la compartimentalización. Compleja palabra. Entonces, esto permite que, a pesar de que se demora, el proceso es muy, digamos, eficiente, porque es lento, pero está compartimentalizado muy bien, entonces no entran los patógenos en el proceso de cierre. Los pinos y juníperos están ahí en la mitad, diría yo. Aíslan muy bien las pudriciones en general, pero tampoco son muy efectivos. Así que eso. Creo que no se me queda nada más de esto, de la importancia de este cotit, que es esta técnica. Algo importante. Esto sirve para bonsai, pero también sirve para los árboles que tienen en la casa. Nosotros generalmente evitamos, a no ser que vayamos a hacer un yin, dejar tocones. Porque el tocón, este trozo de rama que queda, digamos, fuera o lejos del eje del tronco, va a impedir que se seque, que se cierre la herida, porque el árbol no se va a tragar la rama, sino que genera un callito chiquitito y la rama queda expuesta. Y si no funciona bien este proceso del codit, lo que pasa es que se va pudriendo con los años, digamos, y se mete toda la pudrición adentro del árbol. Y esto es lo que sucede cuando uno ve quizás árboles muy antiguos que están como carcomidos completos por dentro, pero aún así siguen vivos. Tienen un hueco en el interior, así como un uro, como la de la moría en bonsai, y siguen funcionando perfecto porque van aislando con la compartimentalización la pudrición del lado bueno, digamos, y el árbol sigue funcionando perfectamente. Pero en bonsai usamos muy poco, hacemos yin y cuidamos ese yin. Generalmente le ponemos polisulfuro de calcio que evita, o líquido yin, que evita que entren los patógenos. Entonces nosotros le aportamos eso positivo para que no entren los patógenos. Pero en la naturaleza no pasa eso. Entonces si ustedes están podando un árbol en la casa, tienen que podarlo. Fíjense muy bien en la salida del tronco. O sea, cuando sale la rama del tronco hay como una especie de labio que se llama cuello de la rama, que es como medio arrugado. Ustedes tienen que hacer el corte por sobre ese cuello y eso va a permitir que la herida se cierre. Si lo hacen muy lejos, lo que va a pasar es que esa herida no se va a cerrar nunca, digamos, porque el árbol no tiene la capacidad para, digamos, compartimentalizar esa rama entera. Así que esa rama es puro causa de pudrición. Y si lo hacen muy, 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 muy encima de la rama, o sea, muy dentro del tronco, pasa al revés, porque exponen exponen muchos tejidos del árbol, del tronco del árbol, a la intemperie, y eso puede hacer que entren los patógenos. Así que lo mejor, por sobre ese cuello de la rama que se llama, que es como esta parte donde uno ve como un poco de rugosidad, ese se llama cuello de la rama, y un poquito más allá lo cortan y ahí va a cicatrizar bien con el tiempo. Así que bueno, ese era el tema de hoy día. Como ya les comenté, no tengo la palabra de la semana, la especie de la semana. Y quería recomendarles hoy día, porque eso sí hice la pega, un video de
nuestra visita ilustre de este año, que se llama Toshi. O sea, le decimos Tochi, pero el nombre ya se me olvidó, era más largo. Koji el maestro. Tochi, no me acuerdo ya el nombre. Bueno, no importa. Pero les dejo un video donde le plantean la idea de achicar un pino, creo que un pino negro. Está en japonés y no me tradujo la página, pero da lo mismo porque lo que importante es ver cómo hace el proceso y cómo lo achica. Así que un árbol, la verdad, sin ni un brillo al principio y después igual queda entretenido ahí, cortito, chiquitito. Así que les dejo ese video para que lo vean en la descripción del episodio y obviamente no se olviden que el 20 de junio, o sea, en un par de semanas más, Achivo hace la 13ª feria del bonsai. Así que junten lucas, dense una vuelta ya en San Miguel, en La Cava, que es un espacio muy bueno. Van a haber un montón de proveedores y va a ser, como siempre, un excelente panorama de fin de semana. Aunque sea solo sábado, pero el sábado compran y el domingo usan lo que compraron. Así que nada, pues chiquillos, espero que estén muy bien. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube y comentarnos, que es fundamental para seguir desarrollándonos. Así que los dejo, que estén muy bien. Chao, chao.